Hoy vamos a hablar de un tema que es muy natural en el ser humano y es la tendencia que tenemos nosotros a compararnos. Desde chiquitos somos expuestos al fenómeno de la comparación. Es un hecho. ¿Cuántos tienen hermanos acá? ¿Cuántos son hermanos menores acá? Yo soy hermano mayor y hermano menor, o sea, soy exactamente la mitad. Como diría mi hermana, soy miércoles. No, sonó feo. En mi cabeza ahora digo, wow, mi hermana es muy grosera. Y yo, ay, Cami, sí, soy miércoles. Lo acabo de entender, acaba de hacer clic. Mi hermana lleva años haciéndome bullying y yo no me había dado cuenta. Soy la mitad, dejémoslo así. Pero realmente, si son hermanos menores, saben lo que es la comparación. Aún, incluso en algunos casos, si son hermanos mayores, ustedes son la comparación. Y vemos todos los efectos que tiene la comparación, y es un fenómeno que es tan viejo como la tierra misma. Es tan viejo como la creación, porque en Génesis lo vemos con Caín y Abel. Y luego pasan millares de años y luego lo vemos en nuestra propia vida y volvemos a caer en el mismo fenómeno, ignorando los efectos destructivos de la comparación. Desde que somos chiquitos nos dicen, mira a tu hermano, él sí trabaja, él sí estudia, a él sí le va bien en la escuela, ¿no? Yo creo que todas las mamás leen el mismo manual para regañar a sus hijos. Mira a X persona, mira cómo le va, si obedece a sus papás. Y la comparación muchas veces es hasta natural en nuestras culturas. Es natural compararme con alguien más para sentirme mejor. O también es natural compararme con alguien más para alcanzar una meta. Siempre, no sé, cuando, por ejemplo, uno va a echar la reta en el camino a la cancha, uno pone su videito de Highlights 2023 con música como electrónica y uno se empieza a comparar y dice, voy a enganchar por acá. Así como Messi, voy a hacer esto. Y toda la vida es este fenómeno de la comparación. Y hoy vamos a ver el peligro de compararnos frente a una medida equivocada. Porque siempre, obviamente, para poderme comparar con algo, tengo que tener una medida de comparación. Pero el problema es la medida que nosotros escogemos para comparar nuestra fe, para comparar nuestra vida, para comparar nuestro caminar en la vida cristiana. Y hoy vamos a ver una historia que me encanta, que he leído tantas veces, pero nunca la había entendido como ahorita. He leído esta historia muchísimas veces, la he oído ser predicada, la vi en Kids cuando era niño, me la contaron mis papás cuando crecía y yo mismo la había leído directamente desde la Biblia, pero nunca había entendido el peso de esta historia en mi vida. Y mi invitación es que esta historia impacte sus vidas tanto como impactó la mía. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 18 y vamos a leer un poco. Y esta es la parábola, tal vez su Biblia dice, del fariseo y el publicano. Todos tal vez la hemos escuchado. Algunos tal vez incluso dicen, no voy a abrir mi Biblia porque la conozco. Y mientras leo, entonces cierre sus ojos e imagine la historia, como la conoce. Entonces, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia,
no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandezca será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y hoy vamos a ver varios aspectos de esta historia. Vamos a ver lo que nos enseñan todas las partes de esta historia. Porque muchas veces cuando leemos la Biblia somos muy prontos para llegar a conclusiones y no dejamos que verdaderamente impacte en su totalidad la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a desglosar la historia. Vamos a fragmentarla y agarrar las partes fundamentales. Hay dos personajes claves: el publicano y el fariseo. Esos son los dos personajes en los cuales se centra la historia, y al leer la historia podemos encontrar con claridad los peligros de la comparación. Muchas veces solo vemos lo obvio, vemos, no, pues el fariseo era muy grosero y el publicano tuvo un buen corazón y oró bonito, cosa que es cierta, pero nos limitamos a encontrar un significado profundo para nuestras vidas, para nuestra práctica en la fe, si solamente nos reducimos a ver lo obvio. Hay algo que tienen los dos en común. Bueno, realmente muchas cosas, pero yo me voy a enfocar en una. Y es en el hecho de que los dos en algún punto de su vida dijeron: me es necesario ir al templo y buscar al Señor. Partimos desde ahí. En la mente tanto del publicano como del fariseo, un diálogo tal vez con alguien más, tal vez con ellos mismos, de decir: necesito buscar a Dios. Pero las diferencias comienzan cuando conocemos la oración de ambas personas. Las diferencias empiezan a ser evidentes cuando abren su boca. Porque por apariencia los dos estaban en el mismo lugar. A simple vista los dos estaban haciendo algo muy cristiano. Pero cuando abren su corazón al Señor, sale la realidad de ambas personas. El problema con el fariseo era que él veía el pecado de una manera como muchas veces nosotros la vemos, equivocada. La vemos equivocada porque pensamos, pues tal vez, que la naturaleza del pecado radica en la superficie. Entonces él decía: yo ayuno, yo oro, yo no robo, no he matado a nadie, ofrendo y diezmo todo lo que gano. Dios, gracias. La verdad, yo venía aquí a decirte gracias, porque no soy como este. Y el publicano o el cobrador de impuestos es como un profundo contraste. Se daba golpes en el pecho, ni siquiera quería darse a notar, y simplemente hace una oración muy sencilla. Noten que no tiene que ser una oración larga, sino verdadera. Dice: Dios, ten piedad de mí, pecador. Porque él entendía algo muy distinto a lo que entendía el fariseo, aunque no tenía el conocimiento y ni la academia del fariseo. Y es que el problema de todos los seres humanos con el pecado no yace en la superficie. Es decir, la raíz del pecado en los seres humanos no es una cuestión de superficie, no es como cuando uno suda después de ir a jugar un partido o hacer ejercicio, que simplemente se limpia el sudor, se echa jaboncito y ya huele fresco. Sino que el verdadero problema del pecado no es superficial, sino que va mucho más profundo que la superficie, y es un tema de naturaleza. Y eso es lo que entendía el publicano. El texto original se parece más a una traducción como esta. En vez de decir: Dios, ten piedad de mi pecador, el texto original tiene como connotación lo siguiente: ten piedad de mí, el pecador. Él sabía que el pecado y él convivían, eran prácticamente uno. El punto es
que él identificaba el pecado como parte de su naturaleza. Él identificaba el pecado como una cuestión mucho más profunda que la superficie. Una cuestión mucho más grave que simplemente hacer todo el ritualismo que hay dentro de una iglesia. Ofrendo, oro, ayuno, oro, check, check, check. Y realmente, ¿qué tanta verdad hay en esto? El problema del fariseo es que se comparó con una medida incorrecta a otro pecador. Pero ¿qué hizo correcto el publicano? ¿Qué hizo correcto el cobrador de impuestos? ¿Y por qué se vio mucho más justo, aunque probablemente era muy injusto? Pues porque se estaba arrepintiendo profundamente, estaba llorando. Es que él encontró su medida de comparación en la cruz, en Jesús, en Dios mismo. Y no pretendió buscar a alguien moralmente peor para decir, por lo menos no soy como tú. Es broma, pero no te conozco mucho, la verdad, no sé. Bienvenida a la reunión. Pero no soy como, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo el fariseo? ¿Qué hizo el hombre que probablemente triplicaba en experiencia, triplicaba en conocimiento y triplicaba en estatus al publicano? Lo siguiente: estaba manchado de pecado, pero decidió decir, bueno, ¿con quién me voy a sentir menos culpable? Contigo. Voy a señalar a la nada, contigo. ¿Listo? Para que nadie se me ofenda. Dios hizo una oración de labios para afuera, pero con cero corazón. Y era: Dios, gracias porque no soy él. Yo estoy tan agradecido contigo porque no soy miserable, no soy un ratero, no soy como él. La verdad, había mucha toxicidad en su oración. La verdad es que lo leemos en el versículo 14 y creo que a todos nos dieron uno de estos, que si no lo habían visto y si solo lo agarraron y dijeron, ay, qué bonito, un algo, bueno, más allá de un algo, es Lucas 18:14, que aunque yo no lo planeé, se me hizo increíble que es el versículo para mí más increíble de todo el texto que estamos leyendo hoy. Y lo vamos a leer directamente de nuestra hojita, que nos dieron tal vez en la entrada. Pero dice, les digo que este y no aquel volvió a su casa, otra vez, no, leen muy feo. Leen feo. O sea, ritmo, otra vez. 1, 2, 3. El orgullo y la autocomplacencia son dos males con los que todos los días el cristiano tiene que lidiar. Porque fueron los dos males que impidieron que el fariseo fuese justificado. Y luego tal vez nos preguntamos, pero Dios, yo fui a la iglesia, ayuné, oré, hice todo, ¿y por qué? ¿Por qué siento que estás lejos? Porque tu oración está completamente contaminada de dos cosas, de orgullo y de autocomplacencia. Y no hay que ir tan lejos como para darnos cuenta que esos mismos errores están naturalmente en la vida de todas las personas. El deseo de decir, no necesito ayuda, no estoy mal, mírenme que todo anda bien, y es siempre tener una compostura perfecta ante la situación, es pretender que las cosas no me hacen daño, pretender que yo no peco, pretender que no necesito arrepentimiento, son males que son nativos del ser humano, son naturales en el corazón del hombre. Pero hay un gran problema con esto. Y es lo que dice el versículo 14. El que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido.
¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos justicia propia. La otra vez tuve un pequeño inconveniente con mi mamá. Y creo que, wow, esos de media están en todo, ¿sí o no? Entonces, realmente es un gran ejemplo porque había un dinero volando en el universo, que hasta la fecha yo creo que no me ha pagado mi madre. Pero yo le hice una serie de transacciones a ella en efectivo porque ella es mi practicaja. Entonces yo le doy mi efectivo y le digo, oye, ven, te voy a dar X cantidad en efectivo, transfiéremelos, porque si yo los tengo en efectivo, me los voy a gastar. Entonces, para comprobar que ella no me ha dado algo es prácticamente imposible porque ella, al ser mi practicaja, pues tiene muchas transferencias con transferencia a Juan Esteban Salamanca, transferencia a Juan Esteban Salamanca. Y yo le dije, oye mamá, ¿te acuerdas el día que quién sabe qué y que hice esto y que pagué con mi dinero, pero pues no era para mí? O yo no lo tenía que pagar. Mi mamá empieza a decir, no, ¿qué? Yo sí te pagué. Y yo, no, en serio, no, mira. Entonces abrió su cuenta de Bancomer. Y de un momento a otro suelta una cruel carcajada con lágrima. ¡Guau! Juan, tú eres un descaro, ¿con qué cara me vas a pedir dinero? Y abre el acordeón de transferencias. Juan Esteban Salamanca, Juan Esteban Salamanca, Juan Esteban Salamanca, Juan Esteban Salamanca. Y dije, ay, Dios mío. Y fue este momento que te da risa con coraje. Y te dices, pero mamá. Y ella, eres un descarado, riéndose así como burlonamente. Así. No sé si han visto a mi mamá reírse mucho, pero te da coraje porque sabes que está disfrutando el momento y tú no. Esa es la realidad. Y yo digo, ¿qué hago? Dios, por favor, estoy usando todo mi autocontrol en este momento, ayúdame. Y mi mamá literal lloró de la risa y lo único que pude hacer fue, si no puedes contra ellos, úneteles. Me reí y dije, pues ya, bueno, hoy se perdió una batalla, pero no la guerra, ya me fui. Y en eso se va hasta toda la conversación donde yo traté de exigirle algo a mi mamá que no tenía cómo comprobar. Y se parece mucho a nosotros yendo delante de Dios, tratando de justificarnos a nosotros mismos cuando Él sabe todo de nosotros. Engañar a Dios es como cuando un niño chiquito solamente se tapa los ojos y pretende que ya no está. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo el fariseo. Estaba tomando el asunto de la justicia en sus propias manos. Y aunque tal vez ayunaba, y aunque como él dice en versículos anteriores, ayunaba 2 veces por semana, daba el diezmo de lo que ganaba, oraba y daba gracias a los demás, a Dios, porque no era como los demás, no era ni un estafador, no era una persona injusta, no era un adúltero. Gracias a Dios no era un recaudador de impuestos, como lo menciona acá. Y él piensa que sacar sus credenciales de la superficie lo iban a justificar delante de Dios, cuando él conoce la totalidad de nuestro ser. Y sabía que su orgullo y autocomplacencia y deseo de quedar bien era su propia destrucción. Entonces, él tomó un rol muy incorrecto. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es nuestro abogado defensor, el que nos justifica. ¿Cómo nos justificó? Cuando Él murió en la cruz. Pero entonces Él tomó un rol que le quedaba muy grande y era el rol de redención. Y en vez de orar por misericordia y orar y arrepentirse de sus pecados, simplemente expuso su ficticia perfección. Pero del otro lado vemos completamente otra cara de la moneda. Vemos al pecador. Vemos a un hombre que, a diferencia
del fariseo no tenía ni ojos, ni corazón, ni mente distraída. Porque también muchas veces ese es el problema. Somos personas que hacen todo menos lo que tienen que hacer. Cuando su vida tal vez se pudre de pecado, su oración es: Señor, doy gracias por estos alimentos. Hoy oro por los pastores, por Israel. Y se sienten aún más miembros de la iglesia cuando dicen por Colombia. Y ahí hicieron su devocional. Perdón. Y el Señor les dice: perdón. O sea, ¿te importa más? Listo. No digo que orar por los alimentos esté mal, está muy bien. Pero no pretendan que porque oran por los alimentos, oran. Y no pretendan que porque hacen todo el ritualismo como el fariseo están a cuentas con el Señor. Pero entonces llega un hombre humilde que tal vez estaba lleno de pecado, no cuenta qué más habrá hecho, pero seguramente estaba muy arrepentido. Y simplemente se humilla y derrama su corazón delante del Señor. El problema es que muchas veces usamos la comparación para apaciguar la culpa, pero no para despojarnos del pecado. Entonces vemos a nuestros otros consiervos y los que están en una célula, si no saben qué es una célula, busquen a la persona que los invitó, digan: oye, ¿qué es eso? Y te va a responder. Ahí, por ejemplo, ahorita se arreglan de lo que es una célula, pero conectan y nos llaman y nos dicen: ok, a las 5 de la mañana vamos a orar. Y uno con un ojo hinchado, una lagaña que no me deja abrir el ojo, simplemente prende la luz, se pone una gorra. Yo no estoy hablando de mi experiencia personal, estoy hablando de lo que cuentan por ahí. Se ponen una gorra, prenden la computadora, prenden el celular, se conectan como borrosamente, y ya. Simplemente, ¿quién se conectó? Uy, por lo menos no soy Toño, que no se conectó. Perdón, fue el primero que vi por ahí. Toño, no, vamos a hablar de alguien más. Antonio. Y otra persona, José, ya. ¿No sabían? Se llamaba José Antonio. El punto es que utilizamos eso como un gancho para simplemente calmar nuestras culpas. Pero nos conectamos y no estamos orando. Nos conectamos y no buscamos al Señor, sino que simplemente cumplimos con la fachada de lo que significa ser un cristiano. Y eso es sumamente nocivo para la fe. La diferencia más enorme es que uno se comparó con el hombre y fue su perdición, pero el otro se postró a los pies de Jesús y se arrepintió. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que nos acostumbramos a identificar las formas obvias del pecado, como lo hizo el fariseo. Las formas explosivas, por así decirlo, las más bochornosas y alarmantes y ruidosas. Hemos aprendido a ver el pecado de la sociedad como algo horrible, lo cual está bien. Pero caemos en el mismo patrón del fariseo. Y nos preocupamos de tal modo que dejamos de preocuparnos por nuestras propias vidas. Se preocupaba por no ser alguien que caiga en pecados escandalosos, que se le olvidaron los detalles de su vida, que lo alejaban muchísimo del Señor. Porque yo creo que si hay un ejemplo de una oración profundamente alejada del Señor, es la que hizo este fariseo. Porque, claro, está increíble ver el pecado del mundo como pecado, porque es pecado. Ver las cosas de afuera como esto a Dios no le agrada, está muy bien.
pero eso no sustituye nuestra responsabilidad personal con el Señor. Indignarme por el pecado ajeno no resuelve mi pecado. Indignarme por el pecado de mi consiervo no es arrepentimiento. No soluciona nada en mi vida. Simplemente me indigna, pero no me arregla. Pero como estamos tan acostumbrados a compararnos con cosas que simplemente calman nuestra conciencia, olvidamos el ejercicio del arrepentimiento. ¿Y saben qué es lo increíble de la palabra? Que el Señor pensó en todo y nos conoce a la perfección, y por eso Mateo 16, 25 dice estas famosas preguntas. Y es porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y muchos han ganado la aprobación del mundo. Muchos a ustedes los tienen como unos santos. San Mateo, San Pedro, San Juan, como yo. Y se preocupan tanto por ganar la aprobación del mundo que se olvidan que la aprobación más importante es la del Señor para con nuestras vidas. Y yo cuando leía esto me sentía súper confrontado, porque muchas veces mi oración se parecía a la oración del fariseo, aún en lo privado de mi devocional. Y yo decía: Dios, gracias porque permanezco. Dios, gracias porque no peco tanto. Dios, gracias porque no soy así y no soy asá. Ignorando la bola de problemas, la bola de pecados que yo he acumulado, pero que simplemente no son alarmantes para la sociedad, que simplemente no son ruidosos y que puedo ignorarlos en silencio. Pero saben, tenemos que aprender algo que es cierto desde el principio de los tiempos también. Y es: todo el pecado es pecado. Como diría el poeta contemporáneo MC Dinero, así como el dinero es dinero, el pecado es pecado. Pero muchas veces pensamos que el pecado solo es pecado cuando me cachan, o el pecado solo es pecado cuando es ruidoso. Pero hoy gran parte del mensaje va enfocado en aquellos pecados que, pongámosle un nombre, son silenciosos, que tal vez no hacen tanto escándalo como el asesinato, pero dañan mi corazón profundamente. Podemos caminar en pecado siempre y cuando mi visión ante las masas y el ojo público no se vea comprometido. Puedo caminar en rebeldía, puedo ser un chismoso, un resentido, un orgulloso, siempre y cuando la gente no se dé cuenta. Y esa era tal cual la actitud que tenía el fariseo. Y por eso el Señor en el versículo 14 fue tan claro: Él no fue justificado. Él no fue justificado porque no buscó la justificación en el lugar correcto. Buscó la justificación en su propio corazón, pero olvidó quién era la fuente de justificación verdadera. Y esto es un vicio tan recurrente en nuestras vidas que ¿saben cuál es el problema más triste de todos nosotros? Que aprendemos a vivir con eso y olvidamos identificar estos pecados silenciosos. Pensamos que como nadie nos dice nada, todo anda bien. Y eso es de lo más triste. Porque Dios tiene sus maneras de humillarnos. Y que el pecado no salga a la luz. Y que yo no sea confrontado por alguien que me diga: eres un pecador, no voy a mirar a nadie. Porque luego, ¿yo? Todos somos pecadores acá.
¿Qué? Sí, de verdad. Pero pensamos que esos son sinónimos de que vivo una vida santa, una vida perfecta, y no, tal vez esta prédica es el llamado del Señor diciendo: he tenido misericordia para no sacar a la luz sus pecados, para que no pasen vergüenza y se arrepientan. Pero ni eso somos capaces de entender. Y estos pecados silenciosos, ustedes pónganles nombre, indaguen su propia vida. Pero por ejemplo, esta tendencia de juzgar todo. Lo iba a decir, pero no. Pero iba a tirar hate a alguien que me tiró hate en un comentario de YouTube. Pero no. Tal vez algunos lo vieron. Pero X. Estas personas que viven más preocupadas porque alguien no trae un jean roto a la iglesia, por ejemplo, a que dejen de nadar en la mentira, en la pornografía, en los vicios, en las adicciones, pero no, si trae el jean roto, Dios mío. Por ejemplo. O estas personas que de verdad se deleitan en las tragedias ajenas. ¡Ah! ¿Si viste lo que le pasó a fulano? Ay, no. Y como que se deleitan en el mal. Ay, terrible. Yo sabía que esa persona, yo lo vi, yo te dije cuando lo conocí que no iba a durar. ¿Y duró? No duró. Porque estamos llenos de este tipo de conversaciones maliciosas dentro de la iglesia y de este resentimiento. Yo a él ni lo saludo porque es un cochino, marrano, grosero. Y lo odio. Se cruzan miras, Dios mío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Háblame, dime algo. Ay, sí, les voy a ser sinceros. Yo tuve que arrepentirme de algo así porque no quería saludar a una señora que no conozco tan bien en el encuentro de Acapulco. Y este diálogo lo agarré de una conversación que tuve con mi amigo Josué. Esa es la verdad. Le dije: ven, enséñame lo que sea en el celular, no me quiero parar a saludar. No porque me cayera mal, sino porque es estas señoras que te saludan como si te conocieran desde hace años y las acabas de conocer y te dejan así: ah, sí, señora. Entonces yo caí en ese pecado. La amargura. Y ustedes pónganles el nombre que quieran ponerles a estos pecados con los que ustedes luchan. Pero esta gente que nunca está satisfecha porque su esperanza no está en Dios que los complete, sino en cualquier otra cosa menos el Señor. Entonces, les suben el sueldo que tanto quisieron que les subieran el sueldo, pero ahora se están quejando porque como ahora tienen más dinero, les piden más cosas. No, y es que cuando yo no tenía nada, nadie me buscaba, pero ahora que tengo, solo me quieren por mi dinero. Pero, o sea, a ver, mi mamá siempre me decía: cerdo sin llenadera. Es decir, estás gordo y no quieres, y no, todavía no te llenas. Yo lo decía con mucho amor, así como mi hermana al inicio de la prédica. Hay una familia llena así de palabras de afirmación, pero esta y muchas otras cosas son vicios silenciosos con los que a diario batallamos y nos distancian profundamente del Señor. Nos impiden hacer algo que parecería tan básico, pero muchas veces es tan olvidado, y es reconocer mi pecado, apartarme de él y buscar a Jesús. Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Y con esto termino. Es porque no entendemos el pecado o no vemos el pecado como Dios ve el pecado. Porque si entendiéramos y pudiéramos ver el pecado como Dios ve el pecado, no haríamos tantas tonterías, yo incluido. No pensaríamos que hay unos pecados que sí se pueden hacer y otros que no se pueden hacer. Y tratamos de jugar este juego de qué tanto puedes tirar la cuerda hasta que se rompa. Y es sumamente grave.
porque vamos a ver la perspectiva que el Señor tiene del pecado verdaderamente. Y este es un ejemplo increíble. Cuando David mata a Urías, bueno, si no conocen la historia, los invito a que lean 2 de Samuel y conozcan la historia de cómo David engaña y le roba la mujer a uno de sus fieles soldados. Y para encubrir su pecado, su solución más fácil es matarlo. ¿Listo? Ese es el contexto. Pero 2 de Samuel 12, del 9 al 12 dice así. Esto es cuando ya es confrontado por el profeta y dice: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías, has tomado su mujer para que sea tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Y el versículo 10 expresa mucho, bueno, todo hasta ahora lo ha expresado mucho, pero aún más la intención y la visión que el Señor tiene con el pecado. Pues la espada nunca será apartada de tu casa, porque me has despreciado. Ya dijo 2 veces la palabra despreciado. Y has tomado la mujer de Urías para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Es sumamente intenso el juicio del Señor contra David. Pero el mismo Dios que en Éxodo nos enseñó que no vamos a codiciar, que no vamos a matar, que no vamos a cometer adulterio, es el mismo Dios que nos llama a despojarnos del pecado silencioso de nuestro corazón. No pensemos que porque nadie se da cuenta, Dios no lo ve. Porque tan cierto fue para David como lo es ahora para nosotros esta realidad. Lo que nosotros tratamos de ocultar, el Señor lo hará delante de todo Israel a plena luz del día. ¿Y por qué lo hace? Aún en medio de todo uno dirá: pero Dios, ¿por qué hace eso? Porque nos ama. Y muchas veces, cuando uno no aprende, la mejor lección es darse de cara contra la realidad. Esa es la verdad. Y Dios nos ama tanto que permite que nos estrellemos con nuestro pecado, rompamos nuestro corazón, terminemos destruidos, que todo nos decepcione, para que entendamos lo que el mensaje de este viernes es. Y es que la única medida es Cristo. No se comparen con nadie más, porque Cristo es la única medida confiable para un caminar correcto. De lo contrario, vamos a terminar muy mal. Entonces yo quiero invitar a todos que saben que necesitan hacer del Señor su medida de vida. No es su medida para algunas cosas, es su medida de vida. Midan su vida, todo lo que hagan, grande, mediano o pequeño, a la luz de la palabra de Dios. Porque al comparar mi vida con la palabra, aprendo y entiendo lo que el pecado significa para el Señor. Y estudiando un poco, yo no los iba a llenar de versículos, pero en 3 palabras podríamos resumir lo que el pecado representa para el Señor. Y yo ponía rebelión, desprecio y desafío contra Dios. Todo el pecado tiene esa característica, sea ruidoso o sea silencioso. Es una rebelión contra Dios, es un desprecio hacia Dios
Y es como desafiar al Señor. Porque ¿cuándo se gana un niño una palmadota? No toques eso. Y cuando la autoridad se siente retada, hay una consecuencia. Inmediata, es natural en nosotros. Yo era ese niño. Y preciso lo tiraban. No me medía bien mi dedo y se caía y me cachaban y me pegaban. No toques eso porque se me atora la mano en un elevador. ¡Mamá! Te dije que no tocaras. Pero desafiamos, nos rebelamos y despreciamos al Señor cada vez que pretendemos que podemos justificar nuestro pecado con palabras bonitas, con excusas baratas. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce a la perfección su creación. Y que la creación se rebele contra el Creador es la cosa más ingenua que puede hacer una persona. Así que no pretendamos que podemos jugar al escondite con el Señor, porque Él conoce aún mejor que nosotros mismos cada centímetro de nuestro corazón, cada área con la que luchamos, cada cosa que por temor, por orgullo, por bobos, no le hemos entregado al Señor, y Él nos lo pidió desde hace mucho tiempo, comenzando por sus vidas de manera completa. Algo que le digo mucho a mi célula es lo que hoy digo para terminar. El Señor, y creo que ya lo he mencionado aquí también, no se entregó completamente para que lo recibamos a pedazos, sino que se entregó completamente para que lo pudiéramos recibir completamente. Y todos los que realmente saben que necesitan hacer del Señor su medida, que saben y necesitan arrepentirse y poner su vida a cuentas con el Señor, ellos yo quiero que se pongan en pie. Los demás no, porque no tiene sentido, porque entonces serían la cosa más paradójica que podría suceder. Piénsenlo bien, no sea que sean el fariseo en este escenario. Y sería una cosa muy triste, porque se expuso toda la realidad del fariseo. Y si aún así yo decido ser el fariseo, mi corazón está gravemente enceguecido. Así que, ahí donde están, yo quiero que tengan un tiempo con el Señor. Yo a la mayoría no los conozco, a la mayoría solo los he visto de cara, a otros, aun cuando mejor los conozco, no les puedo leer los pensamientos. Entonces esta es una oración que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes de manera personal. Así como el publicano, el cobrador de impuestos, simplemente derramó su corazón delante del Señor. Hoy ustedes puedan hacer lo mismo. No tiene que ser una oración pretenciosa, ni tiene que ser una oración llena de palabrería, sino una oración donde su corazón sea derramado delante del Señor. Donde de manera real ustedes le puedan decir a Dios: pequé primeramente contra ti. Pequé en mi mente, pequé en mi corazón, pequé en mis palabras, pequé en mi actuar, pequé y no me arrepentí. Fallé y ignoré mis errores. Me comparé tal vez con el mundo, pero nunca comparé mi vida a la medida correcta, que es Cristo. Y hoy, Señor, hoy expongo mi vida delante de ti. Y ustedes puedan decirle al Señor: hoy expongo mi vida a ti. Y Señor, tal vez no sé ni por qué vine, no estaba en mis planes venir, no tenía pensado asistir a la reunión, llevaba tiempo sin venir. Pero hoy tú me trajiste porque me amas,
porque es la demostración que tú haces a mi vida de que me conoces, de que sabes que te necesito, de que sabes que estoy mal, que estoy lejos, que mi oración, Señor, solo es de labios, pero no llega a ningún lado. Y hoy te pido, Dios, permite que mi oración llegue a tu presencia. Que no sea una oración llena de palabras, sino que de verdad, de todo corazón, con la pureza y transparencia, Señor, que encuentro en un Dios real y verdadero. Hoy, Señor, yo te entrego, y le va a decir al Señor que es eso que le tiene que entregar a Dios. Unos tienen que empezar por lo más básico, y es entregarles su vida a Dios. Porque si se pusieron en pie, no es a pretender, no es a mirarme a mí, no es a cumplir con un ritual, sino es a hablar con Dios de todo corazón y decirle: en esto te he fallado, soy un mentiroso. En esto te he fallado, Señor, soy un deshonesto. En esto te he fallado, soy un hablador, prometo y no cumplo. Dios conoce por nombre propio su pecado, pero Él es el único que los puede justificar. ¿Cuál fue su falta delante del Señor? ¿Por qué se pusieron en pie? ¿Por qué se levantaron de su silla? Porque hoy están orando. Hoy puedan decirle al Señor la razón. Perdóname, Señor, porque mi pecado sí es escandaloso, pero lo he ocultado profundamente. Perdóname, Señor, porque mi pecado sí es alarmante y bochornoso, pero por temor nunca me he acercado a ti, porque me ha importado mucho más mi apariencia entre los hombres que la imagen que tú tienes de mí. Y, Señor, tal vez mi pecado sí no es tan ruidoso como muchos otros pecados, pero sé lo mucho que entristece tu corazón. Que yo camine, Señor, apartado de la verdad. Que yo camine, Jesús, abandonando tu realidad, lo que demandas de mí. Y es un corazón nuevo, es un corazón renovado, es un corazón transformado. Así que, Señor, hoy vengo delante de ti a acercarme a tu presencia, a acercarme a la cruz, el lugar en el que tú moriste por mis pecados, el lugar en el que tú tomaste mi maldad. Y, Señor, hoy te entrego esto que no me permite avanzar, y que ustedes de todo corazón le puedan decir al Señor: yo te lo entrego para abandonarlo. Yo te lo entrego para nunca volver a Él. Yo te lo entrego para nunca volver a contemplar el pecado como atractivo, nunca volver a contemplar lo malo como bueno. Así que, Señor, hoy yo te entrego la totalidad de mi ser, porque no quiero ser orgulloso, no quiero ser autosuficiente, no quiero ser ignorante a tu llamado, sino que si me trajiste a esta reunión es porque no me amas tanto, que no quieres que me aparte de ti. Me amas tanto que con ternura y con dulzura, Señor, expones mi pecado. Me amas tanto que aunque pensé que tú estabas lejos, me demuestras lo cerca que estás. Me amas tanto que aunque pensé que mi pecado no tenía solución, hoy me muestras que tú eres más grande que mi pecado. Tú eres más grande que la maldad, porque triunfaste sobre la muerte en la cruz. Y, Padre, yo no quiero venir aquí reunión tras reunión, viernes tras viernes, pretendiendo que mi vida está bien y no enderezando lo que tengo que enderezar.
Señor, hoy yo confronto mi pecado delante de ti y te lo entrego. Te lo entrego porque tú pagaste por él, porque tú eres el único que me puede justificar, porque yo no puedo encontrar la justicia en mí mismo, porque no tiene sentido. Pero tú, Señor, el que fue limpio de pecado, el que no conoció el pecado, puedes tomar el lugar, Señor, que a mí me corresponde y limpiarme de la culpa, limpiarme, Señor, de la ansiedad, de la depresión, del chisme, del engaño, de la hipocresía, de la doble vida. Y aunque duela, y aunque me cueste, y aunque naturalmente no quiera, hoy yo te entrego eso que está mal en mi vida, como demostración de que te amo más a ti que a mi pecado. Y le van a decir al Señor con sus propias palabras y con nombre propio: te entrego, y va a nombrar su pecado, porque te amo más a ti que a mi pecado, porque tú eres mi medida para la vida, tú eres mi única medida y nada más, Señor. Solo tú, Cristo. Así que hoy venimos delante de ti y te agradecemos, Jesús, por tu misericordia, porque eres paciente, porque eres tardo para la ira y pronto para misericordia. Y hoy, Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido que esta reunión no sea una reunión más, sino que sea una reunión en la que se marque un cambio profundo en mi percepción de lo que es caminar para ti. No voy a jugar con el mundo, no voy a ver el mundo ni el pecado como algo atractivo, sino que, Señor, voy a fijar mi mirada en ti, ver como tú ves, agradarme de lo que tú te agradas y correr en pos de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén y amén.